Estamos en un nuevo episodio de Tangente junto a Andrés Malamud. Muchísimas gracias por recibirnos hoy, un placer estar acá. El gusto es mío, Felipe. Si querés, para empezar, contanos un poco sobre vos, qué hacés, quién sos y de dónde venís. Soy politólogo, esa es mi identidad, aunque haga cosas variadas. Nací en Buenos Aires, pero a los 4 años me mudé a Olavarría, donde pasé mi infancia y adolescencia, y a los 18 años volví a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Empecé análisis de sistemas, pero era la transición democrática. Estamos hablando del año 86. Y entonces de a poquito me voy enamorando más de las materias sociales y políticas que de las matemáticas y estadísticas, donde no me iba mal, pero es una cuestión de prioridades. Muy bien. Creo que el hecho de que seas politólogo nos ayuda mucho al fin de este programa, que es entender un poco mejor a la Argentina. Que todavía no lo hacemos, o sea, vamos 40 programas y nos cuesta, pero creo que nos puedes ayudar un poco. Pero antes de entrar en la realidad argentina, nos gustaría entender un poco el contexto mundial. Y para entenderlo mejor, creo que está bueno partir de tu definición de democracia. ¿Qué es la democracia para vos? La democracia es un sistema creado en Occidente, para empezar. Y digo esto porque el 60% de la humanidad vive en Asia. Entonces estamos en un siglo en el cual la mayor parte de los seres humanos vive en un continente donde no inventaron ninguno de los conceptos que rigen nuestro mundo. Democracia, liberalismo, capitalismo, incluso marxismo. Esto para que tomemos conciencia de nuestra pequeñez y marginalidad relativa, como los seres humanos nos creemos el centro de la creación y después miras el universo y te da un ataque de humildad. La democracia es algo que humildemente creamos hace 2500 años en Occidente y que el resto del mundo no necesariamente se apropió o considera familiar. ¿Qué es la democracia? Lo que nosotros llamamos democracia es democracia liberal, gobierno de la mayoría con respeto por la minoría. Pero la democracia original no fue liberal. En Grecia, 500 años antes de Cristo, era gobierno de la mayoría. Siendo la mayoría hombres libres, propietarios y atenienses, ciudadanos. Aristóteles era de otra ciudad, esta gira por lo tanto no formaba parte del demos. Ni mujeres, ni esclavos, ni naturalmente extranjeros, aunque fueran griegos. El liberalismo nace después, siglo XVIII, Inglaterra, van ampliando derechos, pero el liberalismo lo que busca es contener al monarca. No quiere la formación de una voluntad mayoritaria. Quiere restringir la voluntad unilateral del monarca, quiere que explique dónde gasta los impuestos, quiere participar en la decisión de gasto de esos impuestos. Se juntan más tarde, casi en el siglo XX, la democracia y el liberalismo. Entonces el Estado de Derecho y el respeto por las minorías, junto con la voluntad de la mayoría, se torna lo que hoy llamamos democracia liberal. Pero si lo que estoy diciendo es correcto, la democracia del futuro no tiene que ser como la democracia del presente, porque la del presente no es como la del pasado. La democracia evoluciona. Y en esa evolución puede llevarnos a algún punto oscuro, un punto en el cual las mayorías decidan que no quieren respetar a las minorías. Y no dejan por eso de ser democráticas, dejan por eso de ser liberales. La crisis actual de la democracia es la crisis actual del liberalismo. No de la voluntad mayoritaria, sino del respeto de las minorías. Muy bien, interesante análisis. Me gustaría saber cómo influye hoy por hoy para la democracia del futuro las redes sociales y toda la interconexión que hay a nivel mundial. Las redes sociales cambian el sustrato de la sociedad y no solamente de la política. No te cambian las reglas con las cuales nos gobernamos, te cambia lo que somos. ¿Por qué? Y esto Durán Barba lo dijo antes que nadie. Porque nunca en la historia los nietos les enseñaron a los abuelos. Siempre la edad te da un plus de conocimiento. Y ahora vivimos en un tiempo en que si un abuelo tiene un teléfono, le pide al nieto que se lo programe. Y así como el nieto sabe cosas que el abuelo no sabe, y ni siquiera se las puede enseñar, porque es algo que los viejos tenemos dificultades en aprender, así también los chicos se manejan con códigos que los grandes no entienden. Códigos que llevan, por ejemplo, a independizarse de la conducta paterna. En la sociología había una constante y era que los primeros votos repetían el voto paterno. Cuando un chico votaba a los 18 años, lo más probable es que repitiera el voto del padre y la madre. Y hoy es al revés. En la mesa familiar, en Argentina se vio, son los chicos convenciendo a los padres de votar como ellos. Las redes sociales tienen este papel. Tornaron a los jóvenes, primero, conocedores de la tecnología, y segundo, gregarios. Los jóvenes entre sí se juntan, dialogan, se comunican, y con esa información después convencen a los viejos. Es decir, estos dos procesos por los cuales saben más y se juntan más, cambió el mundo en que vivimos. En este nuevo mundo, ¿el sistema representativo cambió también?
Sí. Primero apareció. ¿Te acordás? La democracia griega Sí. no era representativa, era directa. Se juntaban 2000 personas, varones, propietarios en una plaza, deliberaban y decidían. La representación surge con la escala. Cuando de la ciudad-estado pasamos al estado-nación. Tenemos ciudades con millones de habitantes en miles de kilómetros cuadrados. No pueden juntarse todos los fines de semana en la plaza a debatir. Tienen otras actividades y tienen mucha distancia y mucho costo. Entonces elegís a alguien que te representa en el punto de la deliberación, en la capital, en los parlamentos. Hoy la representación está cambiando porque esa representación era analógica, requería la presencia, requería que el representante se tomase una carreta, hoy un avión, y se juntase físicamente con otras personas que eran representantes como él. Y hoy hablas con los chicos y te dicen, mi democracia está acá. Yo le escribo al Jabo, yo me comunico directamente con mis representantes, no necesito que nadie intermedie mi relación con mi líder, con mi jefe, con mi referente, con la persona a la que yo elegí. León o Cordero, pero la relación es directa. Esto de las redes sociales lo que hace es desintermediar la relación entre el líder y las masas. Y la desintermediación es la definición de populismo. El populismo es la relación directa entre el líder y la masa, sin parlamentos y sin partidos, y hoy sin medios de comunicación. Esto suena antipático porque Milei se presenta como antipopulista, porque populismo era gastar de más. Pero en ciencia política distinguimos el populismo económico, que es gastar de más, del populismo político, que es desintermediar. Y hoy los liderazgos son desintermediados. Por eso no hacen falta partidos políticos para ganar una elección. Al contrario, un partido te hunde, un partido es impopular, un partido es casta. Pero para gobernar sí lo precisas. Por eso Milei Javier llega sin partido, pero Milei Karina le está armando uno. Porque el partido ya no te sirve para llegar, pero te hace falta para sostenerte. Para coordinar 10 ministros, 200 legisladores, el número de gobernadores e intendentes que tenga. No puedes estar negociando cada punto y mandando cada instrucción a la casilla de correo o al WhatsApp de cada dirigente. Armas un partido y economizas. Bien, ahora que ya estamos entrando un poco en el terreno argentino, en Tangente siempre tenemos un espacio de 5 minutos para que vos puedas hablar sobre un tema en específico. Hoy, ¿sobre qué vas a hablar? ¿Te parece que hable de Milei? Ya que lo Perfecto. estamos mencionando. Te escuchamos. Javier Milei puede ser estudiado en diferentes aspectos o dimensiones. La personal, la psicológica, a veces es la que sobresale. Un tipo enojado, disruptivo, que se jacta de tener hijos con 4 patas, que dice que cuando termine su mandato se exilia en algún lugar, Cumbrecita o Israel, y no jode más. Que está cumpliendo una misión que es temporaria y cuando termine se va. Lo que me interesa destacar es la manera en que él concibe la actividad política. En general la política, y en particular en Argentina, era un juego de cooperación que fracasaba. Se llama el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero, cada actor busca su propio beneficio de manera racional, ajusta medios a fines. Pero haciéndolo, construye un resultado subóptimo, porque no hay confianza, entonces cada uno se protege de los demás. Querría cooperar, pero cooperar es costoso, entonces defecciono, traiciono. Milei juega otro juego. Para Milei, todos los que están no sirven, todos los que están son casta. Y lo que hay que hacer con la casta no es negociar, es confrontar. Y este juego se llama Chicken Game, el juego de gallina. Gallina es como se dice en inglés al cobarde. Entonces, en el juego de gallina uno no tiene que construir confianza para llegar a un acuerdo. Tiene que intimidar para lograr la rendición. Y Javier Milei agrede e insulta más allá de sus características psicológicas, porque la agresión y el insulto son una herramienta de intimidación, son un vehículo para jugar al chicken game. Me interesa destacar esto porque hay gente que ve la parte psicológica y la crueldad, y no la niego. Lo que digo es que la crueldad está mal en términos morales, pero puede ser efectiva en términos políticos. ¿Cuándo deja de serlo? Bueno, en ese momento es cuando no solamente la moral, sino la eficiencia se ponen de acuerdo y la persona pierde el poder. Pero mientras tanto Milei está demostrando que incluso para negociar le conviene primero someter. Muy bien. Volvemos a vos. Volvemos a la entrevista en sí. Me interesa saber cómo diferencia quién es gallina, es decir, a quién hay que confrontar y a quién se ingresa al gobierno de él. Muy interesante esto porque está bastante estudiado para Trump, más que para Milei. En inglés se dice taco o fafo. Trump enfrenta a diferentes jugadores.
Y él es un tipo negociador, que va primero a golpear para después, sometiendo, negociar las mejores condiciones. Pero a veces se encuentra con un negociador más duro. Ian Bremmer, que es el que diseña estos acrónimos, dice, FAFU es fuck around and find out. Hacete el vivo y ya vas a ver. Y Taco es Trump always chickens out. Trump siempre arruga. Pero cuando Trump se encuentra con Putin, arruga. Dijo, yo esta guerra nunca la habría permitido y la resuelvo en 3 días. Y Putin le dijo, disculpame, si no me das lo que quiero, no paro la guerra. Con Irán pasó algo parecido. Rendite o te bombardeo. Haz lo que quieras. Termina retrocediendo. Hoy Putin sigue haciendo la guerra en Ucrania y el régimen iraní sigue ahí, descabezado, pero más fuerte que antes. Más fuerte porque ahora, en vez de ser una teocracia, es una dictadura militar. En vez de ser aversos al riesgo, se bancan el riesgo. Por otro lado, la Unión Europea inclinó la rodilla, inclinó la cabeza, porque tiene un peso económico parecido, pero no tiene peso militar equivalente, y todavía necesita que Estados Unidos la defienda en Ucrania, la defienda de Rusia. Entonces ves que cuando Trump intimida y enfrente ceden, Trump avanza y consigue el resultado. Cuando Trump intimida y enfrente se le resisten, da marcha atrás. ¿Cómo es Milei? Yo lo veo hasta ahora menos poderoso y más inteligente que Trump. Menos poderoso porque no tiene portaaviones, bombas atómicas, no te puede extraer un presidente sin bajas. Y más eficiente o inteligente porque consigue que no se note cuando retrocede. No tiene un acrónimo Milei arruga, porque arruga de manera invisible. Te doy un ejemplo. Él prometió que Argentina se iba a retirar de toda organización internacional de la que se retirase Estados Unidos. Estados Unidos se retira de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y Argentina también. ¿Por qué? Porque se mantiene la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que te da acceso a la misma información y a la misma defensa contra enfermedades comunes. Así que no sufre costos por ese retiro y gana reputación ante Trump. Pero Trump se retira del Acuerdo de París sobre cambio climático y Milei, calladito la boca, se queda. No dice que se queda, no dice hago lo contrario de Trump, se calla la boca y hace lo contrario que Trump. ¿Por qué? Porque sin ese acuerdo no había tratado con la Unión Europea, que es algo que Milei quería, porque Milei contra Trump quiere libre comercio, no aranceles. Entonces retrocede, amortigua, da giro de juego de cintura, tiene juego de cintura, pero no parece que está retrocediendo, no parece que esté esquivando la piña, parece que está siempre pegando él. Por eso algún día quizás deje de funcionar, pero hoy, con menos poder que Trump, parece conseguir más resultados, porque los que no consigue, los esconde. Ahí es donde vos decís que Milei se presenta como pragmático. Sí, la idea es, tiene un discurso dogmático, no retrocede en el discurso, pero en la práctica vos ves que hay una inconsistencia. Pero esa inconsistencia no puede afectar en ciertos casos al discurso, por ejemplo, ingresando a personajes como Scioli al gobierno, que ha pasado de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires 10 años atrás. Es interesante esto porque él llega contra la casta y de repente la casta puebla su gabinete. De sus 9 ministros, 5 lo fueron de Macri. O él dirá, bueno, era gente con la que coincidía o se lavaron el Jordán. Dice, son todos bienvenidos los que se arrepintieron de su pasado. Empezando por él, que fue asesor de Scioli en el año 2015. Es muy inteligente esto, o por lo menos muy pragmático. El que no lo quiera llamar inteligente tiene que aceptar que no es dogmático. El dogma es firme, es intransigible, no es flexible. Y Milei es flexible. Grita, cacarea y te pone los huevos en otro lado. Esto puede parecer inconsistente, pero es efectivo. Hasta que deje de serlo, es efectivo llenar el gabinete de casta, porque una clase política no se produce en un año y un país no se gobierna con vecinos. Hace falta profesionales del gobierno. Si los profesionales del gobierno no funcionaban, uno los tiene que cambiar, los tiene que formar. Como formar lleva tiempo, él recicla. Es antipático, pero es lo que hay. Bien, ahora salgo un poco del espectro Milei y me gustaría analizar a la oposición a Milei, el peronismo, se puede pensar. ¿Pero qué es el peronismo para vos? Una pregunta que ya hicimos 1000 veces y tuvimos... Las respuestas varían. Totalmente. El peronismo, claro que es también un partido político, pero es algo más que un partido político. Es una identidad política. Por eso muchas veces el peronismo, los peronistas te dicen, yo no voto el peronismo, yo soy peronista. Y es una identidad que se basa en 2 valores. El primero es lo popular, la sensibilidad por los de abajo. Y el segundo es el poder,
la vocación de tenerlo. Peronismo es ganar. Y ganar son dos cosas. Tener más votos que el otro y conseguir el poder. El pueblo y la sartén por el mango. ¿Qué ideología? Depende de la década, depende de la provincia. La ideología no es lo que define el peronismo, tampoco la organización partidaria. Por eso, los chicos no saben, pero en los 80, Antonio Cafiero se abre del peronismo oficial, que era Herminio Iglesias, le gana con los votos y ganando con los votos conquista el partido, porque los peronistas se alinean detrás del vencedor. No importa la forma, no importa la formalidad partidaria, importa quién tiene los votos y quién tiene el poder. El peronismo era eso. Hoy es menos que eso, porque no hay un continente nacional, no hay un partido nacional, hay 24 peronismos provinciales, lo mismo que el PRO, lo mismo que el radicalismo. Argentina se fragmenta de manera federal y el único partido nacional es el del presidente. Hoy es violeta, mañana será de otro color. Todos los demás partidos son provinciales y por eso es muy difícil que coincidan en un candidato presidencial único. Bien. Planteando que existen tercios en la representación argentina, uno Milei, otro el peronismo, nos queda uno en el medio. Sí. ¿Qué pasa con ese tercio en medio? ¿Existe la posibilidad que sea nucleado por un candidato y que pueda llegar a las presidenciales del año que viene? No es imposible, tampoco es probable. Porque en Argentina no había tercios, había mitades. Y las mitades no eran kirchnerismo versus antikirchnerismo, era clase media versus sectores populares. Y el peronismo representaba esos sectores populares y el no peronismo representaba las clases medias. Milei es el primer presidente transversal que consigue tantos votos en una como en la otra. Milei consigue votos en las villas y en los countries. Le roba votos al peronismo y le roba votos a Macri. Ya no. Los votos de abajo se le fueron yendo con el estancamiento económico. Hoy Milei tiene una base electoral que es muy parecida a la de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Hoy Milei heredó a los huérfanos del PRO. Están en su gabinete, están en su contingente legislativo y están un poquito también en el territorio. Algunos de los intendentes o gobernadores afines provienen de ese partido. ¿Qué va a pasar en el futuro? Por lo que vos decías. Como él abandonó, o mejor dicho, fue abandonado por los electores peronistas, el peronismo se puede reconstituir como Terminator 2, como una bola de mercurio. Estoy hablando de la prehistoria, pero es una película que recomiendo. Sí, yo la vi. Bien. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros hoy siguen siendo un contingente importante, sobre todo no peronista, para los cuales el rumbo es correcto, pero el timonel se equivoca. Donde no quieren volver atrás. No quieren un kirchnerismo que dilapide el orden fiscal. Pero no quieren un presidente que, siendo fiscalista, no mueva la economía y encima te maltrate. Ese 30% está ahí viendo qué hace. Y en ese viendo qué hace aparecen los outsiders, que dicen: ya está, gracias Milei, nos sacaste de encima del kirchnerismo, ahora es por acá. Aparecen pastores, aparecen empresarios, aparecen referentes futbolísticos. ¿Qué va a quedar de todo eso? Es muy difícil saber, porque en Argentina siempre hubo una alta institucionalización de la representación. Pero eso se rompe con Milei. Así que la pregunta que se hacen todos es: ¿el próximo presidente es como siempre fue, un representante institucional, o como es ahora, un outsider que viene de afuera? Y la respuesta la sabremos el año que viene. Ok, muy bien. Ahora, aprovechando que hace poco presentaste tu libro, en el que haces un análisis de los últimos 40 años de democracia en la Argentina. Sí. Para vos, ¿cuál fue el gobierno más democrático y el menos democrático? ¿Y por qué? Del 83 a la actualidad. Exactamente, sí. Bueno, vas a decir que no me juego, pero todos fueron suficientemente democráticos. No hubo ningún gobierno, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, Macri, Fernández y hoy Milei, que haya desconocido la derrota, que haya perdido y dicho: me quedo. Y destaco esto porque en 2021 Trump perdió y dijo: me quedo. Tomaron el Capitolio y hubo 5 muertos. En 2023 Bolsonaro perdió y dijo: me quedo, hago un golpe. Tomaron no solo el Congreso de Brasil, también la presidencia y el tribunal. Y está preso por eso, por golpista. Acá Milei perdió la elección provincial contra Kicillof y dijo: perdimos. Y Cristina perdió la elección nacional, su candidato, Massa, contra Macri en 2015 y se fue sin saludar. Pero se fue. En Argentina hay mucha mala educación, mucha agresión retórica y mucha aceptación democrática. Y esto no es que hable bien de cada uno de los presidentes que mencioné, habla bien de los argentinos. Pues los presidentes hicieron eso
porque cualquier alternativa hubiera sido rechazada por la sociedad. Nadie se hubiera bancado que alguien pierda y se quede. Y eso me da mucha esperanza en la democracia argentina. La gente no se banca los caprichitos autoritarios. Bien. Logramos ese consenso democrático, Sí. luego de Alfonsín. Y vos planteás que, de alguna manera, Milei se parece a Alfonsín. Lo complementa, digo yo. Lo complementa por la crisis del 30. Desarrollo. Dale. Alfonsín sutura una de las dos heridas, la herida política, la herida democrática. No sutura nunca, al contrario, fracasa en la herida económica. Alfonsín entrega la herencia con hiperinflación. ¿Es lo que quería? Claro que no. No era su objetivo, era su fracaso. Falta resolver la mitad del problema. Pasan 40 años, nadie lo consigue. Le explota de la Rúa, pero la bomba la arma Menem. Milei es elegido para suturar esa herida, para resolver el problema económico, no para romper la democracia, no para arruinar lo que funciona, para solucionar lo que falta. Por eso lo veo como complementario. Tanto Alfonsín como Milei se indignarían de esta idea. Pero está claro que Alfonsín no quería la hiperinflación y Milei no quiere la dictadura. Por supuesto que ahí hay controversia, hay gente que dice, no, Milei es un déspota autoritario. Lo mismo decían de Cristina. Adam Przeworski es un gran politólogo, polaco de origen, ahora norteamericano, conoce todo el mundo, habla castellano, conoce Argentina muy bien. Y él dice, la democracia es un sistema diseñado para insatisfacer. Insatisfacer creo que es una palabra que acabo de inventar. No, insatisfacción. ¿No? Sí, no. Para generar insatisfacción. ¿Por qué? Porque crea perdedores. El día de la elección crea un ganador y muchos perdedores. El que pierde nunca está contento. Y después, durante la gestión, los que ganaron, en parte, se desilusionan. Los autoritarismos prometen y reprimen. Entonces, los que quedan adentro pueden estar mayoritariamente a favor. Están concebidos para aplacar o complacer. La democracia está concebida para no satisfacer. Si esto es así, ¿cuál es la solución? La solución es votar de nuevo. Lo que la democracia te dice es, vas a quedar insatisfecho, pero no del todo y no para siempre. No del todo porque no te van a matar por perder, y no para siempre porque puedes ganar la próxima. La insatisfacción democrática está cableada en el sistema y tenemos que aceptarlo. No nos gusta porque pensamos que con la democracia se comía, se curaba, se educaba, y en realidad no. En democracia se puede hacer eso, pero la democracia no te lo garantiza. La democracia es la base a partir de la cual luchas para conseguir lo demás. Lo único que te garantiza es que no te van a matar si perdés. Ahora ya para ir terminando la entrevista, una de las primeras preguntas que planteamos es que nosotros en Tangente buscamos entender mejor a la Argentina. Entonces, ¿qué podemos hacer para comprender a nuestro país? Sufrirlo. ¿Por qué digo sufrirlo? Hay gente que piensa que con leerlo alcanza. Hay muchos politólogos de laboratorio que piensan que con los libros o con el material virtual pueden entender lo que pasa en la realidad y desprecian su objeto de estudio, desprecian a los políticos y no se quieren embarrar. Yo creo que es posible, que un genio es capaz de entender la política sin mancharse en la política. Pero la gente normal necesita la experiencia. Vos no entendés la temperatura mirando un termómetro, tenés que haber salido y sufrido el frío para saber qué es el frío. Si vos nunca pasaste frío, mirás un termómetro y dice menos 20 y no te puedes imaginar lo que eso significa. Así que hay que militar. Y la militancia no es necesariamente partidaria, puede ser una organización barrial, hasta una reunión de consorcio, puede ser un órgano periodístico, puede ser en tu centro de estudiantes. Pero un buen politólogo que no sea Einstein necesita bajar a la política y sobre todo ver cómo hacen política los grandes. Yo entendí a Maquiavelo y a Max Weber viendo a Raúl Alfonsín y a Helio Seseberri, el intendente de Olavarría. Esto es la ética de la responsabilidad, la decisión que él acaba de tomar, que iba en contra de la promesa que había hecho, porque cumplir la promesa era más costoso que mantenerla. Maquiavelo esto. Cuando vos lees El Príncipe sin haber visto un político en acción, o no lo entendés o pensás que es un cínico. Cuando ves al político en acción te das cuenta que Maquiavelo en el fondo era un idealista, que para mejorar la política quería entenderla primero. Ahora sí vamos con la última pregunta, y es, ¿qué le querés dejar a los tangentes, a las personas que nos están viendo? Supongo que son estudiantes, les hablo a ellos. Hay de todo. En su mayoría, y si no hay gente interesada o inquieta que le gustaría que este sea un mundo mejor. La única sugerencia que tengo es que todo lo que hagan lo hagan con pasión, porque no tenemos ni la menor idea de cuáles serán los empleos del futuro, las ocupaciones en las cuales podamos hacer diferencia. Muchos empleos actuales no van a existir,
y muchos que existirán hoy no los conocemos. Lo único que sabemos es que lo que nos guste lo vamos a hacer mejor. Así que cuando elijan una carrera, una vocación, una manera de intervenir en la sociedad, háganlo con cariño, háganlo con amor, háganlo con pasión. Y esto es Weber otra vez, y está bien Alfonsín. Háganlo con pasión porque va a funcionar mejor que si lo hacen sin pasión. Muchísimas gracias. Un placer escucharte.